muy especializado por cuestiones de la materia. Muy pocas personas tienen conocimiento respecto a todos los procedimientos en la materia y afortunadamente a mí me tocó resolverlo. Bueno, para seguir con nuestro trámite, bueno, las tareas van a ser semanales, como ya les había comentado en el anterior, pero es que no te había visto. Y estoy pensando en que no va a ser una actividad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el trabajo pesado, aparte del hecho de que sean nocturno y estén haciendo este sacrificio, pues por lo menos uno como profesor tiene que, vamos, ser empático en ese tipo de situaciones. Y sobre todo para que ustedes también, vamos, para que les demos ese empujón y que continúen con la carrera. Repito, es un poco difícil, sé, que aparte de toda tu vida, la parte diurna, también tengas que tener un pequeñito, ¿sí? ¡Ay, eso, Chihuahua! Es que no te reconocí. Pero bueno, en la clase pasada estuvimos definiendo lo que es el derecho, definimos qué es derecho, qué es garantía, qué es persona, qué es individuo, y ahorita vamos viendo lo que son los sujetos. Le había comentado también la clase pasada, lo tomo como analogía, que las garantías individuales es como nosotros cuando compramos cualquier producto. Le estaba comentando a su otro compañero, que me imagino que apenas va llegando ahora del avión. Esperemos que también se pongan. Si no, pues ya tiene ¿cómo se llama? El link. Ustedes compran una laptop, por ejemplo, esta laptop, y por el simple hecho de comprarla, tienen ciertas garantías. Es decir, si se descompone o tiene el proveedor siempre les va a dar 30 días en lo electrónico, a veces 90, dependiendo con el original. Y resulta ser que también pasa lo mismo con nosotros como mexicanos o personas dentro del territorio mexicano. El simple hecho de estar en tierra mexicana, el Estado está obligado a realizar ciertas garantías, darles a ustedes ese privilegio por el simple hecho de estar aquí. Pero resulta de ser de que esas garantías, al igual que cuando compran ustedes un electrodoméstico, tiene ciertos requisitos. No cualquiera puede ir, por ejemplo, yo, si soy el dueño de esta laptop, no puede ir el compañero ante HP y decir, oye, necesito que me hagas válido esta garantía. Te voy a decir, no, porque tú no eres el titular, tú no lo compraste, no tienes el recibo, no tienes el documento, bueno, ya ven que es como una hojita chiquita dice garantía, la póliza de garantía, no tienes eso. Así también, no cualquier persona puede exigir las garantías individuales que establece la Constitución. Todos tienen derechos a hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Todos con el simple hecho de ser seres humanos, o en este caso personas, de acuerdo al artículo primero, tenemos la posibilidad de exigirlos o poderlo exigir. Que te lo dé o que te lo garantice el Estado va a depender de ciertos requisitos, de ciertas cuestiones. Dentro de las garantías individuales, es una parte tripartita. La primera de ellas es el gobernado, que puede ser físico-moral. Ya hemos visto, bueno, después de las reformas del 2011, perdón, resulta ser de que no solamente las personas físicas pueden exigirle ¿cómo se llama? A la autoridad de que se cumplan ciertas garantías individuales, como es el respeto a la libertad, a la igualdad, en fin, lo vamos a estar viendo cada una de ellas, sino también las personas morales. Las personas no se han fijado que ya se pueden hacer amparos colectivos. Es más, ustedes cuando van, si por alguna razón tienen algún problema con Telcel, Profeco lo que va a realizar es, puede realizar ¿sí? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo excelente. Sí. Sí, estamos en el mero muelle. También, bueno, ya se está grabando y se está transmitiendo directamente. Muchas gracias. No. Que estén bien. Igual. Gracias. Yo lo sé y por eso lo agradezco. Ya se me fue. Ah, sí. Las morales. Por ejemplo, actualmente Las colectivas. los derechos, hay derechos por el simple hecho de ser consumidores, Profeco las tiene que defender. Y en ocasiones resulta ser de que una empresa, particular o privada, violenta algún tipo de derecho.
o o incumple con algún contrato. No sé si se han fijado. Básicamente son los que tienen mayor dinero y generalmente o casualmente lo hacen con una compañía telefónica, ya saben, empiezan con T y terminan con C. Esas generalmente no se han fijado, en ocasiones falla ¿cómo se llama? Las líneas y llega un momento en donde no te están cumpliendo con el contrato. La prestación del servicio es de que durante 30 días te van a dar un servicio independientemente de cualquier circunstancia. Pues resulta ser que en algunas ocasiones te cobran, por ejemplo, una póliza que ni siquiera contrataste, o por ejemplo, dentro de los planes te dicen que te van a presentar una póliza y resulta de ser de que, como de garantía, de que durante un año te van a estar, vas a estar pagándole a esta compañía. Pero resulta ser que en ocasiones te la cobran sin ni siquiera, o ya se había cumplido el contrato y como que te lo siguen cobrando. Esta situación, ustedes pueden ir ante Profeco y resulta de ser de que esa misma situación puede ser 2, 3, 4, 5, 20 personas. La última que hizo, que se le aplicó a Telcel fue alrededor de 2,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Todos juntos reclamaron ante una autoridad exigirle a una empresa privada de que cumpliera con la garantía que le había hecho desde un principio. ¿Qué es lo que pasa? En materia de garantías individuales, no se lo puedes exigir a una persona privada, pero sí se lo puedes exigir a la autoridad. La autoridad como es la que está haciendo la garantía, está ofreciéndola a esa persona, o en este caso a esta persona moral, es la encargada de cumplirla. Y si no la cumple, nosotros tenemos la posibilidad de exigirlo. ¿Cuántas veces, o no sé si les ha pasado, sobre todo en materia judicial, en donde la autoridad, no sé, espero que no les pase, expropian un terreno de manera que no cumple con ciertos procedimientos y ustedes tienen la oportunidad de, a través de un proceso administrativo o incluso ante el amparo, poder exigir de que no se te elimine ese derecho o no te hagan un menoscabo a ese derecho. Lo van a hacer a través de ciertos procedimientos y esos procedimientos se encuentran en nuestra Constitución. En particular, la parte de garantías individuales, estaremos hablando de acciones de inconstitucionalidad, bueno, controversia de inconstitucionalidad, bueno, acción de inconstitucionalidad referente entre autoridades que defienden nuestros derechos y también hay otro que es en lo particular, que es en la materia de amparo, que eso lo van a ver posteriormente. Pero aquí lo que quiero señalarles es de que están las autoridades, está el que regula estas autoridades, que es el propio Estado, y hay otras autoridades intermedias que son la parte administrativa. ¿Ok? Por eso es la tripartita. Está la persona, está la autoridad y está el Estado. El Estado es el que garantiza. La autoridad puede ser el que hace cumplir la ley o la que va en contra de la propia ley. Y está acá la persona. ¿Ok? La persona, esta autoridad violenta mis derechos humanos. O en este caso, así, mis derechos humanos. Y la autoridad del Estado es el que va a garantizar que esta persona ya no esté violentando mis derechos humanos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un poder. ¿Se acuerdan de cuál es el poder? Bueno, pueden ser varios, pero en particular existe el poder judicial. Y más en particular, la ley de amparo. Ustedes pueden ir ante un juez federal o ante un colegiado de circuito a solicitar o exigir que se cumplan estos derechos humanos que se están violentando. ¿Ok? El Estado es el que garantiza. Te están violentando los... primero, yo te garantizo que no te los van a eliminar o no te van a hacer menoscabo de derechos humanos. Y después te dicen, ya te los violentaron. Te garantizo que te los voy a restituir. Y luego, si la falla, te garantizo de que te voy a resarcir, porque también puede ser, ya ha pasado, sobre todo en materia penal, lamentablemente, que en algunas circunstancias metan a una persona a la cárcel 2, 3 años y resulta ser de que era inocente. ¿Cómo le restituyes esos 3 años o 4 años de cárcel? Materia, en este caso, se restituye a través de una proporción económica.
Y nosotros tenemos esa, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, lo tenemos tanto estatal y también en materia federal, a partir de esta aclaración, si no es un acto realmente consumado o que ya no se pueda resarcir de manera, por acciones por parte de la autoridad, sí se puede hacer a través en materia económica. ¿Ok? En el primer caso, la Constitución es la fuente de las garantías. Todo lo que nosotros presentamos, el derecho de petición, el de que yo pueda transitar en la calle sin que un policía me detenga, es a partir de la propia Constitución. Ella es la que nos va a decir, ¿sabes qué? Yo, si tuviéramos así una Constitución a la mano, pues, y llegara un policía y dice, mira, esto es lo que me está protegiendo sobre ti. En principio de cuentas y de manera romántica lo digo así, pero las realidades pueden ser otras. Al final de cuentas, y yo se lo recomiendo, nunca le vayan a decir eso a un policía. Porque independientemente de lo que pase, aunque ustedes tengan la razón, la parte fáctica pues es otra situación, ¿verdad? Y me ha pasado, bueno, a mí no en lo particular, pues sí le han pasado a varios compañeros que tratando de ser justos dentro de lo justo, les cometen algún tipo de injusticia. ¿Ok? Entonces, y dentro de esta parte tripartita hay dos sujetos que van a tener estrecha relación. La parte activa y una parte pasiva. La primera de ellas es el gobernado. Y ustedes me van a decir, oye, pero si el que está cometiendo los abusos quizás es el Estado. Sí, pero la autoridad, pero el Estado como tal, no va a poder hacer nada hasta en tanto el ciudadano o la persona exija que se le cumpla. Ustedes no pueden hacer, bueno, en ocasiones sí pasa, repito, con la laptop. Resulta de ser de que la laptop empieza a fallar en los píxeles o no funciona la cámara o a lo mejor no está funcionando bien la batería. La HP, bueno, aquí estamos siendo comerciales, pero la HP no se va a dar cuenta de que está cometiendo esa falta, esa falla, hasta en tanto el consumidor vaya y le exija al HP. Si el HP dice, si el consumidor no va, pues el otro va a decir, ¿qué? Así también va a pasar con el Estado. El Estado no va a actuar en lo particular ni en nada hasta en tanto no haya un sujeto activo que le exija esa garantía individual. Y eso lo vemos siempre, derecho de petición. Nosotros cuando vamos con una autoridad, primero le tenemos que entregar una carta y él lo tiene que resolver sí, no, bueno, dependiendo de, porque también hay otras realidades, ¿verdad? Pero ustedes exigen de una forma activa y eso es lo que estamos señalando. El sujeto activo o gobernado es el sujeto en cuya esfera opera el acto de autoridad. A ellos fue el que le afectó directamente el acto de autoridad emanado de un órgano del Estado y que, por consiguiente, la relación de supra y subordinación son las relaciones entre el gobernante y el gobernado. ¿Qué fue lo que pasó? En esa subordinación, la autoridad fue la que incumplió con la Constitución. Él fue el que realizó una acción, por eso digo que es confuso, porque ellos al principio hicieron una acción o incluso omitieron. Eso, por ejemplo, ustedes no se han fijado, sobre todo en el alumbrado público, pues hay ocasiones en donde pues está apagado. A mí me pasa mucho, no sé, han ido a Jesús María, por tercer anillo está todo oscuro, completamente oscuro. Y entonces está habiendo ahí una omisión por parte de la autoridad, o hay varias autoridades, en donde no están garantizándole a las personas el derecho al alumbrado público. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podríamos, o las personas que circulan por ese lugar, podemos presentar un amparo en donde podemos exigir de que somos usuarios cotidianos o continuos sobre esa carretera, ese tramo, y no nos están garantizando ese derecho humano. ¿Qué es lo que va a pasar? La autoridad, en este caso el Poder Judicial, va a decir, a ver, primero voy a checar si cumples con los requisitos. Ya lo chequé y sí, eres ciudadano mexicano, sí tienes un domicilio que implica que puedas estar pasando por ese lugar. Ahora vamos a ver por parte de la autoridad por qué no lo ha cumplido.
Entonces se le da vista, la autoridad responde a través de un informe justificado y a partir de allí el juez va a determinar si se cumplió, si se violó un derecho humano o una garantía individual o no sé, bueno, en este caso un derecho humano utilizando la garantía individual y va a dar una sentencia. Es lo que hace a grandes rasgos una ley de amparo. El procedimiento es el complicado, digo, no sé si ustedes ya empezaron a ver ley de amparo. Van a verlo y van a ver qué tan bonito está ese procedimiento. Y por el otro lado está el sujeto pasivo, que dentro de la relación de garantías individuales, que va a ser el propio Estado, que son con todas sus atribuciones potestativas, son las que generan esas actuaciones que son contrarias a nuestros derechos humanos. Esta es una persona moral, ya sabemos, por todo el concepto abstracto jurídico que implica, que está representada por las autoridades y que son detentadoras del ejercicio del poder estatal en sus respectivas esferas de competencia que la ley les asigna a cada una de ellas. Cada uno, a través de nuestras leyes, vamos a determinar cuáles son sus funciones y si incumple con esas funciones o bien realiza omisiones o exagera en sus facultades, nosotros tenemos la posibilidad de decirle, oye, o sea, está bien que sea la autoridad, pero no es para tanto. ¿Ok? ¿A quién se le aplican las garantías? A las personas físicas y a las personas morales. En este caso, nos vamos a focalizar en lo que son las personas físicas. ¿Por qué? Porque son los que directamente les afecta o les implica lo que son las garantías individuales. ¿Va? De lo contrario, estaríamos hablando de derechos colectivos, que es otro tema que apenas estamos revisando o que es muy novedoso porque tiene apenas 10 años. Las garantías individuales están desde la primera Constitución, es más, desde la Constitución de Cádiz ya teníamos ciertos derechos por el simple, valga la redundancia, por el simple hecho de estar en la Nueva España. Y lo que se refiere a los derechos colectivos, ya es un ejercicio que ya emanó, bueno, se modificó la Constitución y ya se está permitiendo a través de la ley de amparo por algunas circunstancias de que les afecte no solamente a una persona, sino a varias personas que en particular, en un acto particular de la autoridad, les perjudica a todos. Generalmente son, repito, ¿cómo se llama? Expropiaciones o una garantía individual en particular que se esté violentando. No, generalmente son expropiaciones, pero pueden ser otro tipo. Ah, ya sé, por ejemplo, para el caso es muy connotado, es el de el consumo lucrativo de la marihuana. ¿Alguien ha visto esos casos o más o menos ha visto esa situación? Bueno, un grupo de personas exigen ante la autoridad para que les permitan utilizar el consumo de ciertas sustancias, en este caso la de marihuana, en dosis pequeñas o dosis particulares, pero que sean de forma recreativa. Es decir, de que el hecho de que simple hecho de estarlo fumando no implica por sí mismo de que esté cumpliendo con alguna norma. Y ya lo han ganado. Y eso se realizó a través de una serie de procedimientos colectivos, de derecho colectivo. ¿Ok? Y los que están afuera del Senado, esos carrollos, profe. Ah, y esa es otra cosa. Que siempre están ahí fumando. Ah, pues quieren que sea... El problema actual de esa situación es de que es un derecho de facto, sí, es un derecho de facto, pero no está normalizado. ¿A qué me refiero? Que ya la Suprema Corte o bien todos los jueces o la gran parte de los jueces ya lo aceptan. Como ya hay un criterio por parte de la autoridad, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia a través del Pleno, ya determinaron de que el simple consumo de ciertas sustancias en dosis particulares no venga una autoridad, un policía, y te detenga por esa situación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de facto, ya no se permite que se haga ese tipo de detenciones, perdón. Pero la realidad es que la norma no lo han cambiado.
no han realizado los procedimientos o no se ha reformado la Constitución, las leyes de salud, la Ley General de Salud, en fin, la ley penal, códigos penales, todo lo que tenga que ver con la normativa penal, en fin, todas estas normas no se han modificado. ¿Y qué es lo que quieren estas personas? Aparte de seguir con la fiesta, que se modifique. ¿Qué es lo que me pasó también hace poquito aquí en Aguascalientes? Bueno, hace como 2 años, con lo que es el matrimonio igualitario. De facto, si una persona o dos personas del mismo sexo quieren casarse, aquí en Aguascalientes no se ha hecho, hasta ahorita no sé, pero hasta ahorita, bueno, no se ha hecho el cambio, pero sí la Suprema Corte ya determinó de que es inconstitucional lo que dice nuestra Constitución de Aguascalientes, en donde se identifique como hombre y mujer. Aquí es 2 personas pueden ir ante la autoridad y casarse, o cumpliendo con los requisitos señalados en la norma, poderse casar. ¿Qué es lo que pasa de facto? Como no está modificado, el del registro civil lo que va a hacer es desecharlo, esas personas, es más, incluso yo creo que hasta ya tienen el procedimiento ahí, hay como un módulo en donde, sí, te voy a rechazar, llegas con ese rechazo, se lo pasa a la otra persona, le genera un amparo, el amparo, se van ante el juez obliga al registro civil y el registro civil dice, sí, te tengo que casar. Y eso es lo que se han hecho y se ha realizado en los últimos años. Eso de facto, en teoría, o la norma, no ha sido modificada por lo que ustedes gusten, desde cuestiones políticas, ideológicas, ideológicas, llámese todo lo que implica, y lamentablemente no se ha modificado. Que también pasa con otros derechos que, por ejemplo, para las mujeres, su libertad, ¿cómo dice? Sí, autodeterminación de las mujeres. Eso también, aquí en Aguascalientes en particular, no se ha modificado. Y a nivel nacional son muy contados los estados que han permitido que se realice este tipo de autodefinición por parte de las propias mujeres. Entonces, acá iba todo esto. Porque estaban estas personas allá en el Senado, están reclamando. De todo lo que te dije, es porque están reclamando. Sí, es una protesta de que se haga ya de facto, o sea, en realidad. No solamente porque la Suprema Corte lo haya dicho, implica por sí mismo de que ya no te van a detener. Sí te pueden detener y están violentando un derecho individual o humano, sí, pero la norma no se ha modificado. Entonces, tienes que sacar otro procedimiento, utilizar una garantía individual para rescatar ese derecho que te están violentando. ¿Ok? De las personas físicas, les había comentado de que todos necesitamos, para que una garantía sea válida, necesitas tener ciertos requisitos. Primero de ellos, ser mexicano o no ser mexicano. Dependiendo de cómo te encuentres en México, se te va a garantizar algo. No sé si me da a entender. Para los extranjeros, tienen garantías individuales generales o particulares. Bueno, generales me refiero a de que tienen la libertad de garantía de libertad, de expresión, de seguridad pública o seguridad en general. Pero les faltan algunas garantías. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los requisitos que establece la propia ley. Así también, nosotros antes de 18 años tenemos ciertas garantías. El Estado dice, por el simple hecho de nacer aquí en México, ya tienes la primera de todas. Tienes garantía a tu nacionalidad. Y está establecido, está la Ley General de Población, en donde dice que, ya no sé si ya les había comentado, con el simple hecho, aunque sea un recién nacido, afrodescendiente, o sea, tenga características, o sí, o sea, su físico, se pueda considerar que es afrodescendiente, o asiático, o lo que ustedes quieran, aquí en México tenemos el privilegio, yo creo, como lo considero, tenemos uno de los privilegios más importantes, de que no importa todo eso, o sea, es lo más puro en cuanto a nada de clasismo, ni racismo, ni mucho menos. Dice que con el simple hecho de estar aquí en tierra mexicana, aunque tenga esas características, implica que es mexicano, o se va a inferir que sea mexicano, salvo prueba en contrario. Fíjate, salvo prueba en contrario. Eso quiere decir de que de entrada eres mexicano. Si otra persona reclama que eres de otra nacionalidad, es otro problema. Pero ya desde entonces, ya tienen las primeras garantías. Y te lo dice, por nacimiento será el que nazca en territorio de la República. Dice artículo primero, todas las personas, ¿cuáles? La primera de ellas es esta,
con que tenga el pie en el suelo mexicano, ya con eso, y que haya nacido aquí en México, o sea, en el territorio, o bien en las embajadas, o que seas hijo que uno de tus papás sea por lo menos uno de ellos mexicano, o que por lo menos uno de ellos esté naturalizado mexicano, ya por eso eres mexicano. ¿Y qué es lo que va a implicar? El hecho de que seas mexicano, se te van a dotar todas las garantías que se encuentran en la Constitución, excepto las que no se encuentran del 1 al 29. Para eso tienes que ser ciudadano, tenemos otra clase de mexicanos que tiene otra clase de garantías. Un bebé o un niño, en particular, perdón por irme a lo absurdo, pero un niño no puede tener una garantía de sus derechos político-electorales. ¿Por qué? El primer requisito es que seas ciudadano. Entonces, eres mexicano, sí, pero no has cumplido los 18 años ni un modo honesto de vivir. Por lo tanto, tu garantía no va a estar topada, o todas tus garantías individuales van a estar topadas hasta en tanto no cumplas con los 18 años y tengas un modo honesto de vivir. Entonces, hay ciertas garantías para ciertas personas, pero en general, o las más importantes, prevalecen en todo el territorio para todas las personas. Entonces, ¿alguien me ayuda con estos? Porque ya se me está secando la garganta. ¿No? ¿Alguien? No, yo. Eso pues. Estoy vacío. Bueno, ¿me ayudas, por favor? Los mexicanos con nacimiento, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Perfecto. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Perfecto, muchísimas gracias. Se me hace muy chistoso. Actualmente, para evitar esta situación, en otros países te prohíben a las mujeres que se encuentran embarazadas, no me acuerdo, perdón, sí, ahí sí, no tengo bien el dato. A partir de los 3 meses o faltando 3 meses de gestación, está prohibido para las mujeres embarazadas subir un avión, precisamente para evitarse ese tipo de situaciones. Porque puede ser que dentro de esos 3, sí, creo que es 3 meses antes, porque faltando 3 meses, tienen la posibilidad de dar a luz. Entonces, y sobre todo cuando se trata de otros países. Aquí en México, ya saben cómo somos los mexicanos, y puede haber cuestiones bastante complicadas jurídicamente. Por ejemplo, soy mexicano, supongamos, soy mexicano, mi esposa es estadounidense y vamos en un avión, no sé, alemán. Entonces, resulta ser de que la mujer está embarazada, nace y hay complicaciones respecto a ciertas normas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el simple hecho de que una de sus madres o la madre sea estadounidense no implica por sí mismo de que el hijo sea norteamericano. O viceversa, si es un si es un avión alemán, no solamente por el hecho de nacer en ese avión implica que vaya a ser alemán. Depende de ciertas cosas y dependerá siempre de las cuestiones constitucionales. Aquí en México, fíjense, están configurados todas las combinaciones posibles, todas. E incluso lo que les había dicho, que nazca en territorio mexicano. Sea verdad, o como les decía, sea de facto, el hecho de que veas al recién nacido en México implicará que nació aquí. O sea, no tuvo tiempo la mamá de llegar hasta México, vamos, eso sería un poco ilógico. Pero no solamente recién nacido, puede tener 1 mes, 2 meses, y si no se le establece una nacionalidad, nosotros somos garantes en eso. Es algo que en ningún otro país lo tiene, más que aquí en México. Después, hay personas que están acotadas dentro de sus garantías, pero pueden cambiar ese estatus, sí, y es posible, a través de la naturalización, que son las personas que les otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización. Hay en la Ley General de Población una serie de requisitos muy sencillos, pero muy sencillos para las personas que quieran ser
naturalizadas mexicanas. E incluso, dentro de la Ley General de Población, si el presidente de nuestro país quiere y la otra persona quiere, puede emitir una carta en donde se le dé ese privilegio de mexicano si la otra persona quiere. Así de sencillo. No necesitas años, meses, estudio ni nada. Nada más con el simple hecho de que el propio presidente lo señale, ya puede ser mexicano. Y de ahí para adelante, si tienes un hijo, si uno de tus hijos nació aquí en nuestro país, él es mexicano, por lo tanto, ya no necesitas tanto tiempo de espera para estar naturalizado como mexicano. Y eso también implica otros derechos, que ahorita vamos a verlos más o menos porque así están señalados en la Constitución. Las mujeres o el varón extranjero que contraiga matrimonio con un varón o con mujer mexicana. En Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que contraigan matrimonio no quiere decir que sean mexicano, sino, bueno, en este caso estadounidense, sino que te casas y para tener la famosa green card, tienes que tener te van a hacer una entrevista, tienes que llevar una serie de requisitos para que ya puedas ser, en este caso, estadounidense. Y posteriormente residente y luego posteriormente ciudadano estadounidense. Pero para ello necesitas una serie de procedimientos que aquí en México no vas a tener. ¿Ok? Nada más con que te cases es más que suficiente. Bueno, presentas los requisitos y ya. Y que tenga o establezca un domicilio dentro del territorio nacional y que cumpla con los demás requisitos que al efecto señale. Si mi memoria no me falla, con el hecho de que tenga 4 años aquí en México, también implica de que ya te puedes ser mexicano. Y cumplir con todas las normas, y que se te respeten todas las normas que cualquier otro mexicano tendría. A diferencia, excepto en el fútbol, ya ven que aquí nos encanta que cualquier naturalizado, no sé si se acuerdan, no sé si les gusta el fútbol, más o menos saben. ¿Se acuerdan cuando empezaron a traer gente naturalizada, cómo hasta le hacían así como de, no, o sea, ¿por qué un extranjero? No es un extranjero, realmente son mexicanos naturalizados. Saben es más, creo que saben el himno nacional mejor que nosotros, porque hay algunos que nosotros, hasta hace mucho tiempo, hace unos 2 o 3 años, una vez me tocó ¿cómo se llama? En lo que hacíamos en la primaria. Gracias, unos honores a la bandera. Y se me estaba olvidando el himno nacional porque hace mucho tiempo que no voy a un lugar en donde se cantara. Y les repito, hay extranjeros que se la saben de memoria y saben que corresponde a las batallas que se hicieron en contra de Francia. Uno no lo sabría hasta hace poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones? Así como les decía, las garantías individuales implican ciertos requisitos, nosotros tenemos como mexicanos cumplir con nuestras obligaciones para que podamos seguir siendo mexicanos. Bueno, a los naturalizados se les puede suspender o perder la nacionalidad, los que están naturalizados. Los que somos nacidos aquí en México, o de sangre, o por territorio, nunca vamos a perder la nacionalidad. Pero tenemos ciertas obligaciones, y si no las cumplimos, en principio de cuentas, nos pueden suspender ciertos privilegios. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no sé si supieron, hace poquito hubo las elecciones de Brasil. Bueno, el promedio de participación ciudadana en Brasil es del 99% de las personas. ¿Por qué? Porque es obligatorio. El ir a presentarse en la jornada electoral implica de que si no vas, es una de las obligaciones y por lo tanto, si no vas, vas a perder tus derechos. ¿Qué implica eso? Primero, una supermulta así horrible de $25, aproximadamente como 500 pesos. Y uno dice, por 500 pesos no tengo tanto problema. El problema son los trámites. Si no cumpliste con eso, no tienes sellado tu carnet de materia, bueno, en este caso para votar, implica de que no puedes pagar el predial. No te dan acceso a la justicia, no te dan acceso a ciertos servicios públicos, no te dan permiso, no tienes derechos por el solo hecho de no haberte presentado. ¿Y qué implica? Es como una especie de muerte civil, en donde tú ya no existes para el Estado porque no cumpliste tus obligaciones como ciudadano. Así también, y esto viene desde la Revolución Francesa, del Código, bueno, pasado la Revolución Francesa, con los códigos decimonónicos, en donde perdías incluso la personalidad. Había, no sé si supieran, si saben, hay algunas normas, con Napoleón sobre todo, en donde te hacían un procedimiento para darte una muerte civil.
estabas vivo, pero eso implicaba, esa muerte civil implicaba a que no te iban a dar derechos, eras una cosa, prácticamente un esclavo, o peor aún, una cosa que ni siquiera eras útil para ser esclavo. O sea, eras la nada en ese territorio. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Te dicen, ok, ¿quieres ser mexicano? Tienes que cumplir estas obligaciones. Si no las cumples, como buenos mexicanos, dicen, bueno, no las cumpliste, pero hay algunos aspectos, en este caso, en donde vas a perder ciertas garantías. Por ejemplo, y no sé si también lo podemos tomar como, para todos los mexicanos sea bueno o malo, dependerá de lo que ustedes opinen. Pero los responsables de los hijos, hijas y pupilos, por el simple hecho de tener hijos, hijas, tienes lo que conocemos como patria potestad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ustedes como ciudadanos tienen la garantía, sobre todo incluso cuando hay separación en las parejas, de que haya un convenio o, ¿cómo le llaman? Patria potestad compartida. Híjole. Bueno, lo voy poniendo. Pero resulta de ser de que si somos malos ciudadanos o malas personas, nos quitan ese privilegio para las personas que son padres y que no cumplen con sus obligaciones como padres. Y eso es una garantía que se elimina a partir de la falta de ciertos requisitos. No cumples con los requisitos de cumplir con tus hijos o con tus pupilos, te quito eso. Y lo hace la justicia, ¿eh? Que sí lo hace. Conozco varios compañeros litigantes que si no dan manutención no se les entrega a los hijos. Y está muy feo. Mire, es eso. Por ejemplo, el asistir dio hora designado a los ayuntamientos del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar. Bueno, si no tenemos la cartilla militar, en ocasiones, sobre todo en materia de servicio público, no nos permiten registrarnos o bien, ¿cómo le puedo llamar? Sí, no ser servidor público. Por ejemplo, en ocasiones, y algunas empresas lo presentaban, yo me acuerdo cuando estaba apenas, era un incipiente joven, saliendo a la sociedad. Por ejemplo, algunos trabajos, si no tenías la cartilla militar liberada, no te contrataban. Así también en materia de servicio público, si no cumples con ese requisito, no te contratan. O no cumples con algunas otras cuestiones. Alistarse o servir en el cuerpo de reserva, conforme a la ley. Bueno, nosotros después de, no sé si ustedes ya tienen el servicio militar liberado. Sí. Nosotros somos primera reserva hasta los 41 años. Después de los 41 somos la segunda reserva. Pero si no cumplimos con eso, nos ponen eso. O por ejemplo, no podemos utilizar, que también hay algunas personas que no les importa mucho, pero la cartilla militar es para identificarte. Si no tienes la credencial para votar, es otra identificación oficial. Contribuir, perdón, se duplicó. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación. Si no cumples con estos, te van a decir, como CFE, pues no me pagaste la luz, ¿cómo te voy a darte ese servicio? ¿Y qué es lo que pasa? Pues te lo quitan. Entonces, el gasto público es otra de las obligaciones que te dicen. ¿Quieres que te garantice ese derecho o ese derecho humano? Cumple como persona. ¿Ok? Para los extranjeros, tienen las mismas garantías, excepto las que les acabo de mencionar. No pueden ser, hay algunas leyes que lo restringen por el simple hecho de ser extranjeros. Pero el más importante de todos es de que se les va a entregar o se les va a permitir las garantías generales, la garantía de audiencia, la libertad de expresión, la libertad de igualdad, bueno, la garantía de igualdad, pero hay algo diferente respecto a los demás sujetos que se encuentran aquí en México. Podrán ser expulsados del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Pero esto va a pasar cuando se meta con cuestiones políticas. No sé si les comenté a ustedes, pero en Chiapas hace mucho tiempo los italianos, algunos italianos que llaman los monos blancos,
empezaron a meterse en materia de política y los expulsaron. Así, dice aquí, de ninguna manera podrán inmiscuirse en asuntos políticos del país. Con el simple hecho de meterse a asuntos políticos del país, automáticamente te pueden sacar. Hay un procedimiento que, si ustedes lo ven, pues es... De hecho, con Ernesto Zedillo se dio ese problema internacional, porque nomás lo sacó y no les dio su garantía de audiencia. Ellos exigieron su garantía de audiencia y no se lo dieron. Y así quedó. Entonces, hicieron un procedimiento bastante light, pero si el presidente dice, o el secretario de Gobernación dice que hubo un extranjero que se inmiscuyó en cuestiones políticas, lo pueden sacar con la mano en la cintura. ¿Cuál es el punto? Y es lo que no han hecho, por ejemplo, algunos extranjeros aquí en México. Hay extranjeros aquí en México que son, creo yo, más mexicanos que uno. Se meten o ayudan a la población, a la sociedad en la que se encuentran, pero no pueden meterse en cuestiones políticas. Aunque están viviendo aquí, aunque hayan vivido 30 años, es un castigo que se les da por el simple hecho de no haberse naturalizado. Una persona naturalizada, perdón, tiene la posibilidad de meterse o miscuirse en cuestiones políticas. Pero este derecho o esta garantía no se les permite porque son extranjeros. En Europa, por ejemplo, en España, si un extranjero vive ahí por más de 5 años, ya tiene posibilidad de ser presidente municipal de ese ayuntamiento. ¿Por qué? Porque él sabe la intención, y más lo que también pasa aquí en México. Nomás les extienden una constancia de vecindad de 5 años, aunque nunca haya estado esa persona. O peor aún, hay en ocasiones que uno de los requisitos es de que que haya nacido en un estado para poder ser gobernador o del ayuntamiento, y quizás ni siquiera en su vida había pisado ese suelo, más que cuando nació. Entonces, esos extranjeros tienen esa, ¿cómo le puedo decir? Esa garantía no la tienen cubierta. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser extranjeros. De los ciudadanos, ay, no salió. Se cargó. De los ciudadanos, les había comentado, no sé por qué no se ve. Como quiera, me comprometo a que el día de hoy o mañana les cargo estas diapositivas. Pero, ¿qué les quería decir de los ciudadanas y ciudadanos? Hay un artículo, ya se me olvidó cuál es, el de 5. Se entenderán ciudadanos las personas que tienen más de 18 años y que tienen un modo honesto de vivir. Si ustedes son ciudadanos o ciudadanas, ¿qué garantías consideran ustedes que deben de tener? Libertad de expresión. Eso todo lo tenemos. De hecho, ese fue el problema, no sé si se han fijado, del 1 al 29 habla de todo tipo de garantías individuales, excepto las de derecho político electorales. ¿Las garantías son a una vivienda digna? También, eso sí, eso sería, pero lo puede tener cualquier persona. Eso fue por el cual lo sacaron de aquí, porque si lo hubieran puesto del 1 al 29 en la Constitución, a todas las personas se les garantizaría sus derechos político-electorales, y no es cierto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sacaron, lo pusieron en otro artículo que implica otras cuestiones. Entonces lo ponen acá en el apartado de los ciudadanos, y por el simple hecho de tener más de 18 años y tener un modo honesto de vivir, tienes esos derechos. Los derechos de votar, ser votado, revocación de mandato, consulta popular, ¿cuál es el plebiscito? También hay otro, y me falta otro, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, creo que hay otra. Salud. Ese va para las personas desde el 1 al 29. Si se fijan todo eso, todos nosotros tenemos ese privilegio, pero en cuestiones de derechos político-electorales, es decir, de votar y ser votados, no, solamente se encuentran para los ciudadanos. Y lo que quería decirles ahorita es la cuestión del modo honesto de vivir. Para ustedes, ¿qué significa un modo honesto de vivir?
Pues no dedicarte a algo ilícito, ¿Qué es eso? Perdón. a lo que está fuera de la ley. ¿Y nada más eso? Es pregunta, no sé, digo, estoy diciendo... Pues sí, ¿no? ¿Eso es un modo honesto de vivir? Lo que no hagas, o sea, donde no violentes la ley. ¿Tú crees que una persona que ha violentado la norma, por ejemplo, yo en lo particular, y no es confesión, está grabando, en ocasiones, y yo le puedo ser sincero, estamos a 60 kilómetros por hora manejando, y a veces como que se me va de un pie y llego a 80 kilómetros por hora. Yo ya incumplí con la norma, ¿estamos de acuerdo? Pero no vive de eso. No vivo de eso. Interesante. Sí, porque no le pagan por acelerar. No. Entonces, el modo honesto de vivir implica que yo viva Tú cuando reciba algo de un trabajo que esté fuera de la ley. un trabajo que esté fuera de la ley. Ajá. Interesante. Eso no lo había pensado hasta ahorita que me estás diciendo. Un trabajo... ¿Tú crees que perdón por decirlo de esa manera, ¿tú crees que a un narcotraficante le han dado como su credencial para votar? Sí. ¿Y cómo le comprobaron eso? O sea, vamos O sea, no debería de tenerlo. ¿En teoría no lo debería de tener? No. Bueno, está interesante tu idea. No fue por ahí el cambio que se hizo. Pero otra cosa para ustedes que identifiquen como modo honesto de vivir. Fíjense que hace poquito hubo un derecho que se defendió entre la sala superior en donde había una persona indigente, no lo puedo decir de otra manera, o una persona que estaba, ¿cómo se llama? ¿Mande, perdón? Situación de calle. Situación de calle, que aquí hay varios lugares, ustedes pueden observar en algunas calles de aquí de Aguascalientes y lamentablemente hay personas con esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Hay programas sociales que les dan una cantidad de dinero a estas personas, a unas personas que tengan ciertas carencias. Y uno de los requisitos, curiosamente, es tener credencial para votar o alguna otra identificación. Pues una persona fue ante un módulo del INE y no le quisieron dar su credencial porque no tenía un modo honesto de vivir y no tenía un domicilio. Lo desecharon desde un principio, le dijeron a la sala superior, no manches. Pero empezaron a analizar esta parte. Decían, se justificó el INE y dice, ¿dónde lo pongo? O sea, ¿cómo identifico su domicilio? Y luego, esa persona, no sabemos si, por ejemplo, está en un lugar durmiendo y después se va a ir a otro lugar. Y le dice la sala superior, ¿a ti qué te importa? O sea, no se lo dijo así, obviamente. Se lo dije de una manera un poquito más, más profesional, ¿verdad? Le dice, pues, ¿por qué no anteriormente se podía poner domicilio conocido? Digo, no, bueno, aquí no se oscilan ya mucho, pero por ejemplo yo me acuerdo en Veracruz, en las rancherías, domicilio conocido, pues es que es Juan, Juan es el único que estaría ese mero. No hay calle, o sea, no hay una forma de identificarlo, pero ¿sabes quién es esa persona? No pudiste haber hecho eso. Dice Dile, no, pues sí. Y con testigos, digo, para identificar que esa es la persona, puedes llevarte los testigos, en lugar de un comprobante de domicilio. ¿Qué fue lo que les dijo la sala superior? No, o sea, el modo honesto de vivir no implica por sí mismo tener un domicilio. ¿Qué era lo que pasó en aquel entonces? El modo honesto de vivir implicaba a que si tenías una cantidad de dinero por año, tenías el privilegio de tener tus derechos político-electorales. Si tú cumplías si tú obtenías, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, del antepasado, si obtenías como ingresos 50,000 pesos, tenías derecho a poder votar. ¿Por qué? Porque era significante para el Estado. Si tú no tenías esa cantidad de dinero, implicaba que eras una persona que no te interesa, fíjense qué feo, pero no te interesa la política, o no te debería de interesar la política, sino la vida. O sea, de subsistir. Si tienes los 50,000 pesos, exactamente, eso es lo que pasaba. Esta es la Constitución de 1824. Eso es lo que pasaba en aquel entonces.
¿Por qué? Porque las personas que generalmente estaban metidos en la política eran muy poquitos. Había un 98% de analfabetismo. ¿Por qué les íbamos a dar ese privilegio? Fíjense. Y no es nada más de aquí de México. Eso viene de otras constituciones, en particular las anglosajonas. Actualmente tenían esa situación en donde si no tienes cierto cash, no puedes entrar a la política. Aquí en México se permite, bueno, hay un financiamiento público, pero en Estados Unidos te tienes que rascar de donde sea. Y cuando hablo de donde sea, es cualquier donde sea, hasta asociaciones de RIFE. Ahí está que después tienen que cumplirle con ciertos favores, en efecto, aunque sigan pasando ciertas tragedias en ese país, pues lamentablemente pues, ahí implican otras cuestiones, ¿verdad? Pero aquí en México se cambió eso. Ya te dice, no necesitas tener 50,000 pesos. Después lo bajaron con 5,000 pesos al mes. Bueno, no tengas 50,000 con que tengas un territorio en México, con que tuvieras un terrenito donde estuvieras aquí, era más que suficiente para votar. Estoy hablándoles de 1824 hasta 1917. Después de eso del terreno, resulta de ser de que muchos hacendados pues ya tenían dominado ciertos territorios. Por ejemplo, los Terrazas y los Pin eran los dueños de Chihuahua, porque tenían un territorio, y toda la población que vivía ahí no tenía derechos a votar. De hecho, lo que pasaba era de que cuando había elecciones, todos los que vivían en ese territorio se juntaban y le decían al terrateniente por quién iban a votar. Entonces, ese dinero, esos votos se intercambiaban por favores políticos. Perdón por decirlo así, pero así lo ponían. Después, hasta 1917, cuando se cambia todo eso, con que tengas un modo honesto de vivir. Y les digo algo, no lo va a preguntar el INE, les va a preguntar el domicilio. El hecho de que tengan un domicilio implica por sí mismo, para ellos, para la parte administrativa, que tienes un modo honesto de vivir. No tanto, ojalá que pasara eso de que se fueran muy escrupulosos en cuanto a que realmente tengan un modo honesto de vivir. Pero como eso también implicaría un menoscabo de derechos, pues estaríamos hablando de que es una violación de derechos humanos. Qué feo, ¿verdad? Pero sí. ¿Les dije todo eso? Aparte, por el simple hecho de ser ciudadano, repito, tenemos los derechos político-electorales. Y si no tenemos esos o somos suspendidos en nuestros derechos, pues no tenemos estos privilegios. Entonces, y por tanto, no puedo permitir, o la autoridad, en este caso el Estado, no te va a permitir ejercer esa garantía individual. Por ejemplo, las personas que se encuentran presas en los penales tienen suspendidos sus derechos político-electorales. No pueden ellos ir a presentar un escrito y decirle, oye, yo quiero ser candidato. No puede estar suspendido tu garantía. No tienes ese requisito indispensable para poderte oír. Entonces les decía, las garantías individuales son para todos, pero con ciertos requisitos. Si no cumples esos requisitos, no te voy a darte esa garantía. El HP, yo te garantizo de que te va a durar 5 años. Oye, pero ¿qué crees? Lo metí al agua y ya no está funcionando el teclado. Dentro de las garantías, uno de los requisitos es y muy específico. No lo metas en agua, no le vacíes el refresco de Coca-Cola, si se fijan, hay una serie de requisitos que les dicen que no hagas, y si no los hiciste y aún así falló tu laptop, tú puedes ir ante la empresa y que te la cambie. Así también nosotros. Si yo cumplí con todos los requisitos, tengo más de 18 años, tengo un modo honesto de vivir, no me han suspendido mis derechos político-electorales, yo puedo ejercerlos. ¿Ok? Eso es lo que quería llegar con lo que son las ciudadanas y ciudadanos. El origen de las garantías individuales. Tengo que decirles que esto... ¡Ay, Dios! Bueno, pues, ¿no tienen alguien una... Es mamada esa manera. Si no, ahorita voy aquí al baño, perdón, es que siempre me pasa. Profe, imagínese que el Chapo Guzmán fuera a tramitar su INE. Sí, creo que lo tengo. Tienes. Imagínese que va a votar.
Sí, en la casilla podrían estar, bueno, pero era prófugo, que estuvieran los... Bueno, si estuviera prófugo y votara, híjole, lo más probable es de que hay una... Es Bueno, una cerveza sucia, pero... no importa, nomás es para... Bueno, si no te molesta. No. Acá. Muchas gracias. Pero no, a lo mejor él porque es conocido, pero te puedo asegurar, lamentablemente, que hay otras personas que tienen a lo mejor las mismas características de su forma de trabajar y si tienen el INE. La diferencia, repito, es de que acá es una persona, un sujeto famoso, una figura pública. No ¿Y les si diría has que... visto lo que está pasando en El Salvador? No. ¿Cuál de todos? Que ahorita los pandilleros ya no tienen garantías individuales. No. Ah, O sea, que si están tatuados, si tienen un solo tatuaje de las maras, ya están en la, o sea, ya los meten a la cárcel. Sí. Y aparte los llevó a que destruyeran los panteones. Sí, lo vi, eso es todo de locos. Y en Twitter está, y lo puso él como presidente, como un logro así de que, es que ¿por qué estamos haciendo? ¿Pero los panteones de los maras? Sí. Sí. Ah. O sea, las tumbas que tuvieran sus símbolos, su simbología, porque quiere que se borren del país. O sea, grafitis, todos los borran. Sí, él ya tuvo, a diferencia de nuestro presidente, el presidente también ya tiene su enemigo, archienemigo, los famosos fifis. Allá perdón, no me gusta hablar mucho de materia política, pero es la historia. Todo político siempre tiene que tener un archienemigo. En este caso, Bukele lo que ha hecho es tener un frente común de un enemigo común que son los maras. Todo el mundo no los quiere, pero bueno, no todo el mundo, estoy exagerando, pero muchas personas no quieren a los maras. Entonces él lo que hizo fue, yo como presidente, ya tengo mi enemigo común, vamos a destruirlos. Pero lamentablemente eso implica otras cosas, e incluso violación de derechos humanos. A lo que me acabas de decir es, oye, en Guatemala está suscrito y ratificado una serie de tratados internacionales, y ahora me dices que no los tienen. No. ¿Con qué derecho? Los canceló. De hecho, les da de comer en cubetas. Sí. Y los tiene, o sea, está creando una cárcel en medio de la selva, Ajá. pero de una ciudad que está alejada para Sí, para adelante. que no tengan visitas. ¿En Para serio? que sea complicadísimo que alguien los De vaya a hecho, visitar. cuando hacen algo afuera los pandilleros, los que siguen adentro, ¿verdad? Los Sí. en la- No, y aparte la celda tiene que estar combinada de las dos pandillas principales tienen que estar combinados y convivir. ¿Qué significa eso? Imagínense aquí que, por ejemplo, pasara eso, que dijeran un día vamos a destruir el narcotráfico, así los panteones de Culiacán. O sea, sí estamos no tan así. Ajá. Pero, por ejemplo, cada vez que hay un cambio de gobierno, ahí siempre hay conflictos. Y generalmente, y por eso, bueno, no me consta, pero el Vox Populi así lo afirma, en donde es porque bandas diferentes se están, ¿cómo le llaman? Luchan por la plaza. ¿Qué implica eso? De que va a haber violencia, va a haber una violación de derechos humanos por algunas autoridades, pero también va a haber privación de derechos entre particulares. Ahí, en teoría, porque pues ya sabemos que no lo hemos logrado, para no meterle en camisa de once varas, la autoridad no la ha garantizado. Es lo que les decía al principio, la autoridad te dice, el simple hecho de encontrarte aquí en el territorio, por sí mismo, te va a garantizar tu vida, tus libertades, todas las igualdades. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, y es un comentario que le hice a unos compañeros del trabajo, es que, por ejemplo, nosotros no tenemos títulos, no somos nobles, lores, marqueses, condes, vizcondes, nada de eso lo tenemos aquí en México. Pero lamentablemente tenemos una mentalidad de que si no eres licenciado, es más, hasta tenemos rangos, no sé si se han fijado, licenciado, maestro, o tienes una maestría, tienes un doctorado, tienes un postdoctorado, o bien, dependiendo de tu trabajo, te vamos a evaluar. Que si eres carpintero, De hecho, hasta entre carreras, o sea, si eres mercador, no eres un pendejo, y si eres un abogado, eres chingón, y si eres un doctor, eres Dios, o sea,
Exactamente, esto sí. Entonces, la realidad, aquí lo que, y también me gustaría que entendiéramos eso, es de que la realidad es otra, pero podemos cambiarla. Nosotros como ustedes como alumnos y yo como profesor, el hecho de que le esté diciendo eso, de que, pues es que dice nuestra autoridad que hay garantías y no están cumpliendo, nosotros tenemos la posibilidad como ciudadanos o como personas en general de hacer cumplir la norma. Oye, le dices al otro, bueno, no así, porque actualmente pareciera, y no solamente en México, no es un problema real de aquí de México nada más, lo pasa en todos lados. Siempre hay una autoridad, siempre, lamentablemente, hay una autoridad en cualquier parte del mundo que siente el autoritarismo o el poder lo tienen él. ¿Ha pasado cuántas veces hemos visto a un policía que discrimina por el simple color? No nomás aquí en México, en Estados Unidos quizás, en Alemania ha pasado muchísimo, y también pasa en Inglaterra, mucho tiempo, vamos, no solamente en Inglaterra, en Sudáfrica, hay algo que le llaman apartheid, por el amor de, o sea, fueron más de 50 años dividiendo personas blancas o caucásicas con las afrodescendientes. No, pues en Europa no tiene problema los musulmanes. O los musulmanes, les hacen, perdón por la expresión francesa, les hacen el fuchi, pero gacho, y ellos van a trabajar. Nosotros, bueno, siempre, o por ejemplo nosotros, siempre nos quejamos de Estados Unidos porque muchos de nosotros queremos ir allá por el famoso sueño americano. Nos enojamos, sí, nos enojamos o molestamos de, ¿por qué no nos dan chance de estar allá? Pero si hablamos de Centroamérica, que lleguen aquí a México, la persona que no le gustó que le dieran su comida de Centroamérica, ¿qué es lo que hicimos? Lo discriminamos, le dijimos, ay, o sea, que te estamos ayudando, o todo ese tipo de situaciones las vivimos nosotros porque también hacemos eso. No, y en nuestra vida diaria, o sea, siempre hay el gordo, el prieto, el güero, o sea, es discriminación de que vayas al mercado y digan, oye, güero, eso es un acto de discriminación. En efecto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo vemos diario. ¿Cuál es la diferencia? Por eso en las garantías individuales. Eso lo puedes defender entre ustedes dos o las dos personas frente a una autoridad. Pero las garantías individuales implican que una autoridad no puede violentar derechos humanos porque hay alguien extra del Estado que lo va a defender. En teoría, tenemos la Comisión de Derechos Humanos, pero también tenemos a los jueces federales o la parte del poder jurisdiccional, que no forma parte de la administración y que en teoría, y yo sí lo confirmo, el poder judicial va a defender de una forma objetiva, porque él se va a encargar de nivelar lo que es la autoridad con lo que es la persona. ¿Cuántas veces pasó de que una persona desaparecía porque lo subían a una patrulla y lo mandaban a buscar a Nemo? Sí, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y salía y regresaba ya encontrado con Nemo, pero con 20,000 moretones y confeso de 2 o 3 delitos. ¿Qué es lo que hacen las garantías individuales? A nivelar. Tú que eres autoridad, el hecho que tengas esas facultades no quiere decir que puedas someter al particular. El Poder Judicial lo que va a hacer es, repito, ponerlos en el mismo orden y defenderlo y darle más privilegios a la persona o al particular sobre la autoridad, porque la autoridad, en teoría, tiene que defender la ley. Y si la está incumpliendo, la autoridad, o en este caso el Poder Judicial, lo que va a hacer es investigar para saber si lo que hizo la autoridad va por encima de sus facultades o violentó un derecho humano. Repito, el de buscar a Nemo. Pasó con Radilla Pacheco, hasta ahorita nadie sabe dónde quedó esta persona. El del 2010, no sé, el que provocó todos esos cambios en la Constitución, fue porque desapareció. Un cantante político desaparece y hasta ahorita no sabemos qué onda con esa persona. Entonces, dice la autoridad, nivelamos. Tú que tenías el poder, ni modo, o sea, tienes el poder, pero yo defiendo o yo trato de ver objetivamente si hubo o no una violación de derechos humanos. Y es lo que se hace. Dentro de los orígenes de las garantías individuales, tenemos como base 3 estados: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Gracias a ellos 3, afortunadamente para nosotros, tenemos derechos humanos. Y bueno,
las garantías individuales que posteriormente se definen a través de, bueno, las garantías individuales que defienden los derechos humanos. Generalmente se pone como sinónimos, pero yo ya les había comentado que las garantías son lo que el Estado hace respecto a los sujetos y los derechos humanos ya son inherentes. Por el simple hecho de ser persona, ya tenemos esos derechos humanos. Que se hagan cumplir es a través de las garantías individuales. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos, ¿alguien vio Robin Hood? Ay, qué bueno. ¿Se acuerdan del el rey? Bueno, el que era el malo, el que se creía el rey. Sí. ¿No se acuerdan ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan cómo se llama? No. Que se chupaba el dedo. Ajá. Era un leoncito. El otro era Ricardo Corazón de León, por eso era un león. Pero se llama Juan. Ahí no sé si lo puse aquí. Sí, más Mira. de Juan, ¿no? Se llamaba Juan, pero de burla le decían Juan sin tierra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé si les tocó a ustedes conmigo. No creo. Cuando empiezan las cruzadas, se va Ricardo Corazón de León a las cruzadas. ¿Por qué? Cuestiones religiosas, Tierra Santa, quieren defenderse de los moros, nunca lo logran. Bueno, logran una parte y luego regresan los moros y dominan otra vez Tierra Santa. El chiste o el caso aquí fue de que van las cruzadas y pues necesitaban dinero. Mucho dinero. Demasiado, yo diría. Porque, ¿saben dónde queda pues Israel? ¿Y dónde queda Inglaterra? Está enorme, o sea, la distancia es, podían pasar meses, años para poder llegar hasta allá. Y eso implicaba, pues obviamente, de que si nada más iban a la guerra, implicaba que tenían que ir armados, con comida, con barcos, y con personas. Y esas personas llevaban familias y también necesitaban comer y etc. El caso es de que se tenía que patrocinar. Y en aquel entonces empezaban lo que se llamaban los feudos. Los feudos eran como unos mini estados dentro de unos territorios para defenderse en contra de los bárbaros o en contra de otras tribus que atacaban a estas personas. Había aldeas alrededor y un castillo. El castillo estaba gobernado por un feudo, el cual, o un señor feudal, el cual les garantizaba a los aldeanos de que cada vez que hubiera un ataque por parte de las otras tribus, se pudieran refugiar en el castillo. ¿Se han fijado? No sé si han visto en las películas, cómo todos están en sus cabañas afuera, en las afueras, y hay un castillo principal. Cuando llegaban a atacar, todos se juntaban, iban al castillo, y generalmente el castillo estaba rodeado por pilares, o a lo mejor ríos. No sé si han visto un clásico de que hay un río y luego hay una puerta levadiza. Entonces hacían eso, y todos las tribus que atacaban, pues nomás se quedaban afuera, porque eran demasiado grandes los castillos, y sobre todo, pues era muy difícil con arcos o con flechas, bueno, con flechas o con piedras, poder derribar un castillo. Por resulta ser de que se volvieron tan poderosos esos feudos que hacían poderoso también al monarca. Se va Ricardo Corazón de León y resulta ser que estaba su primo Juan o el Juanito, que pues tenía que administrar el poder de la corona. Quería que gobernarse y ser el rey, como bien saben, dentro de ese cuento. Pues resulta ser que los feudos decían: no, yo estoy pagando, se fueron mis hijos, los hijos de mis sirvientes a las cruzadas, yo no te voy a dar nada. ¿Qué me estás? Le decían los feudos: yo estoy tranquilo aquí, yo estoy relajado, tengo a la gente que ¿cómo se llama? Hace las cosas, los trabajos para este castillo, todos estamos bien. Si pasa algo, entran al castillo y yo tengo soldados, y yo estoy normal. ¿Qué me vas a dar? Si yo te estoy también dando, o sea, está bien que eres el representante de Dios en la tierra, como dicen los monarcas, pero eso para mí no me sirve. Eso es nada. Yo como comerciante, dicen, no me estás dando absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando sucedió todo esto, le decían Juan sin tierra, porque realmente él era el gobernante, o quien gobernaba,
pero en teoría, pero en la realidad los feudos eran los que gobernaban, los dueños de las tierras, y como él no era el dueño de la tierra, le decían Juan Citlali. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 1215, para esto hay una invasión, siempre en la historia siempre hay problemas entre Francia e Inglaterra, siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Francia vio esta situación, que se fue Ricardo, y bueno, hay unas películas que dicen que regresaron la corona y lo coronan a Juan. Y otros dicen que durante las cruzadas fue esta invasión. Como mientras estaba el rey fuera, pues los franceses dijeron, pues ahora que no está el rey, pues vamos a atacar. Bien, se le informa a Juan, y resulta, bueno, John, y no tenía con quién, con armas, no tenía soldados, no tenía nada. ¿Qué fue lo que pasó? Les da garantías a los feudos. Le dicen, si tú me apoyas, tú vas a tener audiencias particulares conmigo, vas a tener privilegios conmigo, te voy a darte nombramientos, te voy a dar lo que tú quieras, pero apóyame. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si vieron uno con ay Dios, el que le hizo como gladiador, que fue el que más... ¿Se acuerdan cómo el otro estaba casi suplicándoles a los señores feudales para que lo apoyaran? Y al final pues se hizo güey, ¿verdad? Pero, perdón por el francés, pero pues así fue. Todo esto lo garantizó a través de una carta. Le llamamos Carta Magna. No sé si les parezca algo similar aquí en México. Cuando hablamos de la Constitución, hablamos de Carta Magna, que es una mega carta, literalmente era una mega carta, o sea, era algo así, en donde se escribió y firmó Juan Sin Tierra las garantías para todos los señores feudales respecto a que se les iba a respetar sus derechos como comerciantes y como señores feudales. ¿Por qué? Porque una vez que se fueran los franceses, si es que ganaban, que ganaron al final de cuentas, pues iban a tener con menoscabos, y les garantizó de que iban a disminuir las cabalas, o sea, los impuestos, iban a disminuirle las cuotas, sobre todo de los soldados, y les generó una serie de garantías o de privilegios para que vivieran bien. Después de esto, se le hizo un segundo acontecimiento que se llama Petition of Rights, que fue después de la revolución de Cromwell. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba el rey, lo mismo que pasó con Francia, la población estaba enojada por el rey. Resulta ser de que se rebelan, capturan al rey, lo decapitan, y fue el más feo que Luis, no me acuerdo si es Luis XVI, sí. Que ese fue con la guillotina, el otro sí fue a hachazo puro, limpio. Resulta ser, bueno, que nunca no murió a la primera, tuvo que morir después de 4 o 5 hachazos. Perdón por la cuestión visual, ¿verdad? Pero termina la revolución de Cromwell, no le va muy bien, no sabe gobernar, bueno, en su momento, y regresa el hijo del rey que fue decapitado. Pero para esto dice, yo regreso, pero los que en aquel momento estaban en el gobierno, o todos los señores que ya no se llaman feudales, pero sí eran los nobles en aquel entonces, le dijeron, tú regresas, pero bajo una constitución. Y esa constitución fue el primer capítulo de lo que, bueno, primero fue en la revolución de Cromwell, se hace el Petition of Rights, que es donde se les acepta esas garantías a todos los nobles y a todas las personas que viven en Inglaterra, y posteriormente se crea la Constitución de Inglaterra. Pregúntenme ahora, ¿cómo es la Constitución de Inglaterra? O sea, bueno, no lo dije bien. Físicamente no existe. No hay una Constitución de Inglaterra, pero es a través de los usos y costumbres, y entre ellos ciertas leyes que han quedado vigentes, que se les da esas garantías. Y no solo de Inglaterra, sino de toda la Commonwealth. Ah, exactamente. De hecho, si se fijan con este intercambio que hubo, bueno, por la muerte de la reina Isabel a Carlos III, todo lo que están haciendo
técnicamente no existe, existen protocolos, pero no está en una constitución. No hay una ley que dice, en caso de que muera la reina, no existe como tal. O sea, Entonces, no, hacen lo que les place. no, todo está con base a sus representantes y con los lores. Ellos, en la Cámara de Representantes en Inglaterra está la Cámara Baja, de hecho si se fijan en Westminster, está la Cámara Alta, que son los lores. Todos los lores, por el simple hecho de ser lores, tienen la posibilidad de votar. Y están los representantes del pueblo, el Vox Populi, que están abajo, en donde también tienen esos privilegios. La parte de arriba de los lores ven en la parte diplomática, así como nosotros en México con los senadores. Los senadores, si se fijan, todas sus atribuciones son cosas así muy nice, o son cuestiones así de diplomacia, de cuestiones de guerra, de cuestiones internacionales. En cambio, la parte plebe, perdón por decirlo así, pero es un concepto que se da, es la representación popular. La ley de ingresos siempre se tiene que presentar primero en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Son los que son la representación del pueblo, son los que son el pueblo representado en esa Cámara que le está diciendo, yo te doy mi dinero, como los impuestos o lo que ustedes gusten, bueno, todas las contribuciones, a cambio de que realices ciertas actividades. Por eso la Cámara de Diputados es la primera que revisa la ley de ingresos y la del presupuesto de egresos. Entonces, en aquel entonces, bueno, para esto, la serie de costumbres ha determinado cómo es que se va a hacer la sucesión de la monarquía, en este caso, de Carlos III. Y de todo esto, la Cámara de Representantes hacen puntos de acuerdo, puntos de acuerdo que se van a realizar por parte de la administración. Por ejemplo, estamos en la pandemia y dicen en la Cámara de Representantes, necesitamos comprar 1 millón de cubrebocas, es un ejemplo. Entonces, se ponen de acuerdo, se acepta en esa Cámara de Representantes y se les da la orden a los administrativos. En este caso, el primer ministro, el cual a su vez va a generar una serie de reglas y de normas, ahí sí, van a ser por escrito, en donde se determina eso. ¿Qué es lo que pasa? En este momento de Carlos III o de la reina Isabel, en principio de cuentas, se podría deshacer. Nosotros podríamos decir, nosotros como mexicanos, imagínense si todos los mexicanos en este momento nos trasladáramos a Inglaterra, diríamos, ¿para qué queremos una monarquía? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en particular no lo veo así como que algo bueno, aquí en México. Pero en Inglaterra es un privilegio para ellos o es un gusto tener una monarquía. ¿Ha habido disminución en otros países? Sí, sobre todo de la mancomunidad, pero en general de todos los territorios del reinado, en este caso de Carlos III, en donde entre más alejados, pues obviamente no quieren una monarquía, pero en lo particular en Reino Unido, o sea, ese territorio les fascina tener un rey o una reina. ¿Y qué es lo que hacen? Pues por la costumbre, le dan esa legitimidad a la monarquía y por lo tanto no la quitan. Pero en teoría, porque en Canadá, por ejemplo, los dólares traen a la reina. Sí. La parte administrativa se queda en Canadá y ellos son independientes en esa parte. Ajá. Pero Dios salve a la reina. O en este caso, en este momento va a ser Dios salve al rey. Porque la legitimidad al respecto se da en Canadá. Lo siguen aceptando la monarquía. No tanto en Quebec. Si se fijan en Quebec, pues se sienten más franceses por cuestiones históricas, en donde si por ellos fuera, ellos ya no estarían en la mancomunidad. ¿Por qué? Porque se sienten más franceses. De hecho, se nota, ellos no utilizan el inglés, utilizan el francés, pero como fueron dominados por los ingleses, pues lo tienen que aplicar. Todo esto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Chihuahua, ¿me faltó? No sé. Sí me faltó. Oh, sí, me faltó Francia, creo. No, pero este es de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, a diferencia en otros países,
se compuso por una confederación que posteriormente se convertiría en una federación. La confederación que fue, mientras nos encontremos en guerra, las 13 colonias se van a unir para enfrentar ese rival en común. Una vez que se termine, nos vamos a escindir. ¿Qué fue lo que pasó? Porque para esto, cada una de las colonias tenía sus propios regímenes, su propio régimen normativo. En algunos tenían una cierta religión, en otros algunas ideologías. Todas eran protestantes, pero al final de cuentas estaban una serie de religiones que se dispersaban, pero tenían un común denominador que era Inglaterra. Pasó lo de los impuestos, se acuerdan con el té, que fue el acabose o la gota que derramó el vaso para, pues para atacar. Y bueno, en este caso ya se sentían libres, repito, la distancia implica menos apego hacia la monarquía. En este caso fue demasiado la distancia, por lo cual ya no se sentían como tal ingleses. Se unen, se presentan en guerra y ganan a Inglaterra. Y resulta ser que hay una serie de situaciones ideológicas en donde se convierten en lo que es de una confederación a una federación. Hubo una serie de escritos de pensadores históricos en Estados Unidos que dijeron, oigan, si nos fue muy bien juntos, ¿por qué no nos seguimos así? Y todos los demás dijeron, me gusta tu idea, pero para eso necesitamos una serie de situaciones o una serie de archivos, o en este caso de normas, perdón, que sean comunes entre nosotros, que se definan ciertos derechos, como estados. ¿Cómo vamos en horario? ¿Cómo? 8:34. 8:34. Bueno, en 10 minutitos me dice el profe ya Sí. para acabar, porque empezamos temprano para salir temprano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se juntan todos y ven que esta situación de estar unidos, estas colonias, les ayudaba. Cada uno tenía sus privilegios, en cada uno tenían sus diferentes religiones. De hecho, al principio de cuentas, a diferencia de México, que nosotros desde un principio dijimos que nuestra religión era católica, para ellos era diversa, o sea, no cabía solamente una iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Que se empiezan a dar estas situaciones de que se les garantizaba en cada uno de los estados una serie de privilegios para los habitantes de esos estados. Y por lo tanto, se empiezan a construir lo que conocemos como las garantías individuales. Se hace la garantía de cómo se va a estructurar el Estado y cómo este Estado va a defender a los suyos, ¿ok? Que los suyos va a corresponder a todos los que se encuentran dentro de las 13 colonias. Que ya después ya sabemos que se fueron ampliando un poquito, ¿verdad? Hasta llegar a 50 estados, si me imagino son 50 estrellas, ¿no? En Estados Unidos. Y para ello se fueron construyendo a partir de una serie de estados, el de Filadelfia, el de Virginia, y posteriormente, ya cuando en esas constituciones ya se planteaban ciertas garantías o ciertos derechos, en aquel entonces, pongámoslo en su momento, no existían como tal derechos humanos, pero sí decían que tenían garantías ¿cómo se llama? Los individuos. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente a eso? Bueno, es que no. Pero es que hubo un desmadre en Estados Unidos por lo de la esclavitud también, ¿no? Sí, pero si se fijan, no, esa es otra cuestión. Ahí fue otro. Sí, por eso, pero decían, como pasa en Grecia, dicen, los hombres son libres, los que son libres. No sé si me debe entender este concepto. Los hombres libres y los que tienen derechos solamente van a ser los hombres que se encuentren en libertad. En Grecia, en su momento... ¿En libertad económica? No, en libertad en general. Obviamente que no sean esclavos. En Grecia, las únicas personas que podían representar o entrar en el Estado, o sea, en las cuestiones políticas, eran los hombres. Nada más los hombres. Aunque si nosotros lo vemos de una perspectiva más objetiva, bueno, más general, decimos, ellos eran democráticos. Sí, pero no tanto.
porque la democracia de ellos solamente se focalizaba en las personas que no eran esclavas, que no eran extranjeros. Por ejemplo, Aristóteles siempre tuvo ese problema. Él no era ateniense y por lo tanto siempre le hacían así el fuchi. Siempre. O sea, no lo querían porque no era ¿cómo se llama? De Atenas. ¿Qué es lo que pasó en este caso con la Constitución de Estados Unidos? Se dan privilegios a todos los que se encuentran dentro del territorio que sean libres y no todas las personas. Por eso les digo, las garantías individuales implica una cuestión. Te voy a garantizar ciertos derechos si y solo si cumples con los requisitos. No eres libre, eres esclavo, no te puedo garantizar nada. Y aunque más quisiera, repito, es como la laptop. ¿Cómo quisiera el HP? ¿Cómo quisiera ayudarlo, verdad? Pero pues mojó el teclado. ¿Cómo? Ayúdenme a ayudarlo. No se lo va a poder. Así también. Oye, aparte tienen sensores los aparatos electrónicos, ¿no? La gente es bien lista y dice, no mojé. No. Y lo abres y ya están todos los sensores cambiados de color. Sí, no, exactamente. De hecho, yo sabía, por ejemplo, los celulares cuando anteriormente, cuando estaba apenas un mozuelo, trabajaba reparando celulares. Y lo primero que veía cuando me decían, es que no funciona el teclado, ¿lo mojó? No. Y me lo juraban así, no lo mojé, no lo Si tú no mojé. vas a regañar, o sea, Sí. no que yo arreglo celulares. Mira que no es mi negocio, pero, o sea, llega la gente y digo, ¿qué le pasó? Pues para saber qué. No, nada. Ya sí me pasó. Y un día, neta, salieron cabellos del teléfono. Y no eran cabellos normales. ¡Qué caray! Eran de esos chilitos. ¡Qué caray! Sí, o sea, real. ¡Qué cosas, verdad! No, de hecho, le aplicamos calor y ahí he visto el olor en el local. Nos tuvimos que salir. ¿De plano? Sí. ¡Qué caray! No, bueno, pues ¿cómo no puedo? Se mojó de otro lado. Sí, creo que hubo, sí, exactamente, fue otra situación. Entonces, para ellos la garantía era nada más para las personas que cumplían con ciertos requisitos. Soy muy repetitivo en eso, lo sé, pero es que quiero que quede claro porque después con ustedes, con otros profesores, le van a decir, oiga profesor, para aplicar la ley de amparo, ¿qué necesito? Con los requisitos. No cumples con estos requisitos técnicos o generales, no vas a poder hacer nada. Yo como Estado no te puedo garantizar porque no cumples. No eres mexicano, no eres extranjero, sí. Híjole, te metiste en cuestiones políticas, no te puedo ayudar. Híjole, quieres que te den, quieres ser votado, híjole, no puedes porque estás en la cárcel y te suspendimos tus derechos políticos electorales. No cumples con ese requisito. Así también, en su momento, no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de garantías. Yo, Estado, te garantizo a ti, ciudadano o persona, hombre, porque allá, obviamente, por ejemplo, aquí en México, no fue hasta mediados del siglo pasado, en el 53, 54, que las mujeres podían votar. No podían votar. ¿Por qué? Perdón por el francés, por una tontería. Decía la ley, son derechos de los mexicanos, así decía, son derechos de los mexicanos votar y ser votados. Como no decía las y los mexicanos, decía solamente no pueden votar las mujeres. Por esa situación, qué absurdo, perdón por decirlo así, pero por un tecnicismo no podía, les privamos bueno, en este caso, la autoridad les privó a ustedes, las mujeres, de poder votar por eso. Y así ha pasado en otras cuestiones en otros países. ¿Qué sucede? Hay una revisión a través de este tipo de aplicaciones, por eso les decía que es importante ustedes como litigantes o como abogados, en su momento, de aplicarlos. Tenemos infinidad de tratados internacionales. México es uno de los países con mayor número de tratados internacionales en el mundo. Todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, nosotros ya tenemos puesta la firma, la pluma para firmar. Y a caso contrario de los estados, de la autoridad, es de que eso, fuera de verse muy bien para ellos, es beneficio para nosotros como ciudadanos. Porque entre más tratados internacionales tengamos o se tenga ratificados, nosotros podemos defendernos mejor con las autoridades a través de el Poder Judicial, o en este caso,
a través de aplicación de la ley de amparo u otros mecanismos que garanticen o que protejan los derechos humanos. Hay infinidad, aquí en México tenemos un montón. El problema, repito, así como pasa con los celulares, y no me dejarás mentir, es de que no conocemos las instrucciones. Yo también cuando reparaba, yo ganaba más dinero porque leía los instructivos. Me decía un profesor, un cliente me decía, oiga, es que fíjese que no prende esto, yo quiero hacer esto. Yo ya me sabía el instructivo y lo que hacía era buscar la manera para solucionar ese problema. Se lo explicaba, se le hacía fácil porque yo ya lo sabía, pero él no había leído el instructivo. Yo le estoy cobrando, o en este caso le cobraba a esta persona porque yo sí leí el instructivo. Así también ustedes como abogados, cuando una persona se encuentre en los separos, por algún tipo de bebida espirituosa, ustedes pueden garantizarle a esa persona que lo van a sacar en ese momento. También le van a decir que si en verdad había bebido esas bebidas o esos líquidos espirituosos, posteriormente en la garantía constitucional de audiencia, lo van a volver a meter en fecha y hora que determine en la propia autoridad. Digo, lo pueden hacer así, pero ya por lo menos ya le quitaste un problema en ese momento a su cliente. Sí, uno cobra por lo que sabe, no por lo que hace. En efecto. Entonces ustedes cuando vean esto, van a decir, ay, yo ya sé, yo como abogado, sé lo que tengo que hacer y sé qué garantía tengo que aplicar o tengo que utilizar al frente del Estado para que se me respete ese derecho humano. ¿Ok? Bueno, dentro de nuestros antecedentes, bueno, puse el de 1824, pero hay otra constitución, que es la de Apatzingán. No sé si conocen esa constitución. No fue promulgada como tal, pero tenía ciertas características de garantía individual, entre otras cuestiones, la privación o la eliminación de la esclavitud. Que para nosotros, y en la actualidad, dicen, no pasa nada, pero hasta el siglo pasado todavía había personas con esas características, de ser un esclavo, de ser un objeto, de poderlo matar o hacerle lo que quieran, lo que se imaginen, por el simple hecho de ser esclavo. O sea, no tener ni siquiera una cuestión de alma. Por ejemplo, para nosotros como mexicanos, en su momento, no me acuerdo qué papa fue, pero estamos hablando de 1870, 75, hasta esa fecha fue decretado por el papa de que nosotros como mexicanos teníamos alma. Ellos en sus normas o lo que ustedes consideren lo que haga el Vaticano, bueno, no sé, la religión católica, pero hasta entonces nos trataban como personas sin alma. No éramos más que animales, sí, éramos objetos. ¿Por qué? Porque eso implicaba otras cuestiones de la colonia, que dominación, en fin, una serie de situaciones que en la historia pues están bien marcadas. Pero resulta ser que ellos determinaron que nosotros teníamos alma hasta el siglo pasado, antepasado, y eso se me hace, perdón por la expresión, pero muy burdo, y estaba establecido. O sea, había una bula o un decreto papal en donde determinaba esa situación. Pero bueno, el caso es de que se hacían se eliminaba. ¿Mande, perdón? No, estábamos. Otra cuestión, y también, perdón por decirlo así, ¿verdad? Pero México en general, aunque suene que estamos muy mal, no estamos tan mal. Hemos evolucionado en 200 años lo que otros países tardaron hasta 2000 años. Digo, vean ahorita cómo está Egipto, y Egipto, perdón por decirlo de esta manera, pero vean cómo tienen su gobierno, y estamos hablando que esa población tiene, ¿cuántos? ¿5.000 años? ¿6.000 años? Simplemente la escuela musulmana. Ajá. Las mujeres todavía siguen. Vamos, No, pero no es una cuestión, eso no es una cuestión de derechos ni de nada, es una idea, son Es su ideología, ¿no? o sea, es su ideología, y en eso sí no tenemos que dar ninguna opinión. porque va envuelto en su religión, en su Sí, creencia. pero Entonces, pues ¿estás no lo han hablando? querido cambiar. no lo han querido cambiar. O sea, porque de que pueden, pueden. Sí, te la voy a poner muy Pero no deben. No debería. Sí, No, ¿no? claro que no. Fíjate que hay una cuestión, que bueno, que me la dices que a eso me gusta. Hay una, no sé si saben lo que pasó en Irak. ¿Que se rebelaron las mujeres? Sí, en Irán. ¿Sí saben lo que es el yihad? Sí.
¿Sí vieron lo que pasó con Sí. esta chava? Y lo que me acabas de decir implica de que ella no tenía el derecho de no quitarse ese... Sí, vive ahí. Si vive ahí, no. Pero tampoco las dejan salir. ¿A quién dice eso? O sea, para salir es muy, yo no sé, ¿verdad? Pero me imagino que es muy problemático ellas salir de ahí. No. ¿Cómo si las tienen encerradas en las casas? ¿Cómo las tienen Es encerradas? que tú no... No, o sea... ¿No tienen vida? ¿No tienen ¿Y quién vida? hace de comer? ¿Y quién cuida a los hijos? Bueno, las mujeres. Sí, por eso, Sí, pero sí, ellas sí. salen, hay documentales No. de Irán, de Irak. No, para poder ir ellas afuera, dar un paso en la calle, tiene que estar, Tiene que estar custodiada, está ¿no? custodiada por el hermano mayor o el esposo. De hecho, un amigo fue a Irak, Ajá. me trae videos, Ajá. las mujeres andan en la calle. ¿Cuándo fue El tu año amigo? pasado, Ah. después de que abrieron por pandemia. ¿Cuándo fue el cambio lo que tú estás diciendo, si mi memoria no me falla, Pero fue Irak, no antes Irak, fue a Irak. en Irak? Sí, porque fue a corresponsal, fue a hacer periodismo. ¿No le tocó, no, en Irán o en Irak? En Perdón? Irak. En Irak, hace poquito, fue cuando se regresaron las tropas estadounidenses y regresó el Estado Islámico. Pero Cuando no tú hay dijiste- Estado Islámico. Uy, caramba, bueno. No hay, es que no hay, o sea, es que es a lo que vamos, no hay. El güey No. andaba en un mercado, como si fuera Kinapuri, de hecho compró libros, la atendió una señora, entonces eso de que no salen las mujeres, no lo entiendo. Híjole, perdón, pero ahí sí, bueno, no sé, no sabré decirte en específico en donde fue tu compañero o tu amigo. No, es que él mismo dice, o sea, hay una parte religiosa donde viene, traer la burka o la el burka hijab. completa, y hay unas que solo traen el hijab. Ok, pero mi punto es, ¿por qué tendría que tener un policía, por qué habría de tener una policía moral que le hubiera dicho a la mujer de que se quitara, que se pusiera? Es una ley. Por eso, pero es que, vamos, el solo hecho esa es una garantía, bueno, es una situación de que no tienen garantías individuales. ¿Estamos de acuerdo? No, si las tienen. ¿Tienen garantías? Forma. Exactamente, es lo que te digo, pero no tienen todos los derechos, no tienen todos los derechos humanos. ¿Tú cómo identificas de que tiene todos los derechos humanos? O, por ejemplo, ¿cómo sabes que esa persona tiene esa posibilidad de ver más allá de lo que tiene en su territorio? Tú me dices, va, da un paso, sin ningún, sin guardia o alguien que lo esté custodiando. No creo, perdón por decírtelo de esa manera, pero no creo que nosotros como hombres tengamos la posibilidad de decirle que que tienen esas garantías. Tendría que ser una mujer que haya estado allí y que les diga lo que haya vivido. De lo contrario, así como me lo dices, a lo mejor le pasó en un lugar en específico en donde a lo mejor tenían esa posibilidad. Pero te puedo asegurarte que hay también, así como me dices, documentales y personas en videos en donde por el simple hecho de ser mujeres, las ponen a un lado. Aquí en México, ¿cuántas veces en Oaxaca se venden? Y me consta, eso sí, te lo puedo asegurar que me consta, de que hacen el intercambio de mujeres por un cartón de cerveza. Sí, pues quizás en los altos Estados Unidos. Exactamente, pero eso no quiere decir de que por el simple hecho, Pero que tiene paga ya. Por eso, pero eso, ¿tú lo consideras que es válido? Es que a lo mejor tienen una mejor vida. ¿Mande, perdón? Tienen una mejor vida, por favor. ¿Cómo va a ser? Bueno, Sí, claro. bueno, está bien. Bueno, esperemos que no. Yo sí. No, yo soy un radical, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Pero bueno, sé que no, a lo mejor no puedo cambiarte tu postura, pero en lo particular, en lo que yo he vivido, bueno, que no he vivido mucho, ¿verdad? Esperemos que nos faltan un poquito más de años, ¿verdad? Pero considero, para sacar esta parte, considero de que nosotros como seres humanos tenemos esa posibilidad de que intentamos qué derechos humanos tenemos para así en todo caso ejercerlos o no ejercerlos.
Pero si ellos no saben, o estas personas no saben lo que es la libertad en general, a lo mejor, por ejemplo, yo lo he visto también, y tienes ahí sí te daría la razón. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas que son musulmanas y ellos se encargan, o ellas consideran de que el ponerse la burka o el hijab o cualquier cosa que implique el taparse ya sea la cara o el cabello, forma parte de su religión. Aquí tenemos también otros como los menonitas, en donde ellos han decidido hacer eso, pero tienen la posibilidad como opción. Te puedo asegurarte que allá no existe esa opción. No se pueden salir porque es como, no sé, yo no he ido, bueno, no sé si han fijado en Oaxaca, bueno, sí, en Oaxaca o en Guanajuato o en Tampico, de que técnicamente nosotros podemos salir e irnos en carretera de aquí hasta Tampico. A Tampico o Madero, cualquiera de los dos. Pero en la carretera, tendríamos la posibilidad de que nos asalten, que nos quiten nuestro carro, que en principio de cuentas tendríamos que tener ese derecho de poder ir a transitar. Pero les puedo asegurar que la mayoría de las personas, y sobre todo las que viven en la carretera, le tienen miedo o pavor ir a esas carreteras porque los van a asaltar. En Guanajuato, hace poquito, o sea, vean la situación, en una semana en esta semana ha habido un montón de muertos. Y uno dice, ay, bueno, pues es que ellos salieron pensando en que no iban a morir, pues murieron. Obviamente puedo decirme también de que pues, están metidos en una situación complicada, pero ¿tú crees que eso implique por sí mismo la posibilidad de que pierdan la vida? Si andan en eso, pues sí. Ándale, pues. Es que creo gente buena usted conoce que le meten 70 balazos en la cabeza. Yo he visto, no sabemos de casos de 1 en 1.000.000. Y esa persona. Si jugamos con las matemáticas, pues el 99%. Ok, me tocó, a mí no me tocó directamente, pero a una amiga de la familia, vivía, o vive, mejor dicho, ya se me olvidó cómo se llama. Hay una parte de Zacatecas bastante peligrosa. Creo que es Fresnillo. No, Fresnillo es para acá. Es para allá. No, Chistlán. No, es para allá. Jerez, Caliente, Jalpa, gracias. No, pero Jalpa es para allá también. No, entonces era Fresnillo. Jalpa, Tabasco. Jalpa es para Carvillo. No, entonces es Fresnillo. En donde estaban buscando una persona y se quiso refugiar en la iglesia. Trataron de dispararle y la centraron así, ¿cómo se llama? En la frente, a una niña. ¿Qué derechos tenía la otra persona de disparar frente a una iglesia y matar a una niña? No, ella no lo buscó. Bueno, no sé si lo puedo señalar. No quiero enfrascarme en una situación de que es que yo tengo la razón. No. Más bien, lo que quiero que veamos es de que las cuestiones de derechos humanos implican en que cada uno siente la necesidad o tiene la posibilidad de señalar que tiene los suyos. Es decir, yo tengo mis derechos humanos porque yo los conozco, pero hay personas que no las conocen. Te prometo que no las conocen. No lo tengo ahorita los datos, no te podría replicar al respecto y la verdad es que no tengo la posibilidad de hacerlo porque no quiero meterme en bien triste, ya son las 9. No me digas eso. Sí. Ya son las 9. ¿Por qué no me dijeron? No, pues todos fue rápido en la clase. ¿Está interesante? Pues. Sí. Bueno, no quiero más bien que haya así como que algún conflicto al respecto. Respeto tu ideología. No, yo de hecho yo cancelaría muchas garantías individuales. Está interesante. Como buen político te podría decirte de que tendría serios problemas con la población. Bueno, por ejemplo, las dictaduras, según Maquiavelo, eran indispensables o necesarias para tener un buen estado. Te quito tus derechos humanos. Para tenerlos aquí. Te los tengo aquí, pero te garantizo, como en socialismo, teóricamente hablando, según ni Marx, sino en la teoría socialista, es de que todos somos iguales, por lo tanto, todos vamos a... Mejor vida, mejor... Sí, y no hay esa situación del capitalismo de que entre más dinero, más poder, y por lo tanto puedo someter a las demás personas. Ese era su ideal, que no se sometieran las personas y que estuviéramos en forma igualitaria.
perdón, lamentablemente, se quedó en la teoría y en la práctica pues hay otras cuestiones. Hay un sometimiento, digo, te quito todos tus derechos a cambio de que tengas salud, seguridad y todo lo que implica tus derechos humanos. Pero ¿qué crees? No todos los derechos humanos. Yo te someto y si no estás a favor de una sociedad, o esta sociedad, pues ni modo, estás aquí. Eso es lo que, es que no se puede, bueno, no lo puedo decir de una manera más, pero te puedo asegurarte que hay personas que no tienen ese privilegio de salir a la calle y dar un paso sin que, sin que otro lo sepa. sí, o que implique que ya no vuelvas. A las mujeres, te lo prometo, el hecho, perdón, estamos en una situación ahorita en donde si bien existe como que un conflicto entre organizaciones delictivas, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, puede llegar un momento en donde las maten. Anteriormente, no estamos hablando de mujeres, pero anteriormente... Pero es que al final de cuentas, en ciertas situaciones seguimos con conflicto. Sí. No por ser mujer, pero o sea, la realidad es así. En efecto, yo no puedo decir esa situación porque yo soy hombre. Y lamentablemente, bueno, para mí, el hecho de que no sea mujer, yo no puedo estar en sus zapatos y por lo tanto definir eso. Ella es la única que puede definir cuál es su situación. No solamente No, también, si les pasa, pero si ellas no se ayudan tampoco. No me digas eso, por favor. No quiero llegar a eso. Pero bueno, ya terminamos nuestra clase del día de hoy. Perdón por haberme pasado en tiempo, pero voy a cambiar unas cosas. Van a ser solamente una actividad por semana. La primera me comenta que se parece mucho a una que tuvieron con otro profesor. La verdad es que no sé y no me sorprende porque en ocasiones he visto otros compañeros que lo utilizan. Simplemente para cuestiones académicas, pues a mí en lo particular hasta me gusta porque implica que consideran bueno mi trabajo, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacer unos cambios para que ya no sean tan similares y sobre todo para que sea mucho más fácil para ustedes. ¿Sale? Bueno, pues nos quedamos en antecedentes, todavía ni llegamos a garantías individuales. Híjole, se va a poner esto bien padre. Sale pues, déjeme cierro.